Así es, en efecto, docentes, médicos, ciudadanos marcharon ayer contra el congelamiento del escalafón y la supresión de plazas. ¿Cuál es la valoración que de entrada ustedes tienen en cuanto a la asistencia y algunos pormenores que se generaron en el contexto de la actividad del día de ayer? Sí, nosotros vemos realmente que ya hay una manifestación, un descontento por el hecho que... Del día sábado, perdón. Sí, del día sábado. Pues sabemos que hay un descontento por el hecho de los recortes presupuestarios y lo que se escuchó fue el congelamiento para los compañeros del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de su escalafón. Realmente ante esta situación pues hubo ya una manifestación a la población y terminó en una convocatoria hecha el día sábado en la cual pues se nota a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales que esto fue un éxito. Se convocó a bastantes personas a pesar de lo que hubo el día viernes en la cual pues parte de unos compañeros sindicalistas dijeron que ya no iban a asistir, pero aún así se vio un conglomerado de personas muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un presupuesto importante para salud y educación, porque no solamente tienen que ver en ese presupuesto situaciones de remuneración, sino también de aquello que tiene que beneficiar a la población en mejoras, por ejemplo, en el área de la salud, de compra de medicamentos, de procedimientos diagnósticos, de procedimientos quirúrgicos, etcétera. Pues como colegio médico, creo yo que la valoración de la actividad del sábado es muy satisfactoria. Siempre en este tipo de movimientos o de manifestaciones por descontento ante alguna política del gobierno, en la primera o en las primeras 2 o 3 reuniones se tiene una afluencia bien baja. Bueno, yo estuve en todo este movimiento del año 2000, 2001, y recuerdo que las primeras convocatorias era poca gente la que se manifestaba. Porque al principio siempre existe alguna duda, incertidumbre, qué es lo que va a pasar con esto. Tal vez se tienen consideraciones respecto a la legitimidad de las cosas que se piden. Y también incertidumbre respecto de cómo va a ser la respuesta del gobierno. Entonces, aunque todo el personal esté en espíritu o en emoción, es poca la gente que da el paso y se presenta pues, físicamente al lugar. Se va a tratar. Y eso a ellos como maestros. A ellos como maestros. Al sector salud todavía no se le ha llamado, no se le ha convocado. De habérseles llamado hubiesen llegado, perdón, un poco... Y eso es lo que estoy hablando, o sea, es un movimiento orgánico. Al final las personas necesitan dar a conocer su malestar y por eso se vio la tremenda convocatoria. Más allá del tema más allá escalafón... del tema que los líderes vayan a negociar o no algo con respecto a situaciones presupuestarias de remuneración, porque lo importante es la conciencia que ha tomado la población que es necesaria para su salud y para los suyos, que realmente exista una adecuada inversión. Y eso es lo que nosotros veíamos en los carteles, veíamos en eso florido que existía de la manifestación de las personas. Que se venció el miedo entonces. Se ha vencido el miedo hasta este momento. Por el hecho de que en su momento muchos dijeron, a pesar de esto, aquí estamos, ¿no? Así es, correcto. Ok, por supuesto, cuéntenme un poco, bajo la lógica y digamos, la postura analítica de la partida que se ha hecho, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo están viendo esta situación? Sí, nosotros vemos la preocupación que hay por el hecho de hacer recortes. Como lo mencioné, realmente hacer recortes a un presupuesto lo que conlleva es qué áreas específicas se van a ver dañadas y se van a ver afectadas. Y sabemos que si de por sí ya hay un problema de falta de medicamentos, de situaciones de retrasos de citas y etcétera, si esto va a verse más afectado aún de lo que tenemos, así es. Este es el presupuesto, doctor, ese es el presupuesto del Ministerio de Salud, así es. Esta es la propuesta del anteproyecto, ¿no? Sí, que se ha hecho, ¿no? Donde se lleva el recorte, que me imagino yo que ahí es donde está incorporado el escalafón. Ok, ahí es donde justo bajo esa cifra a ustedes les preocupa y han llamado y han exhortado producto de esto en la marcha para hacer una negociación, digamos, pláticas para poder cambiar un poco esto, ¿cierto? Para tratar de disuadir al gobierno, pues que es realmente una locura querer hacer esto. Pues. Si partimos del hecho... 90 millones son la diferencia de lo que se hizo. Y de esos 54 y pico millones se le están quitando a los hospitales, a los 30. 30 de los 31 hospitales tienen un presupuesto para el 2025
que es menor que el presupuesto de este año. Entonces, estaba diciendo, si partimos del hecho de que en el momento actual el primer nivel de atención tiene deficiencias graves, que las enfermedades prevenibles se han disparado, que hay mortalidades que son superiores a los años anteriores en enfermedades respiratorias, en enfermedades diarreicas, en dengue, bueno, todas las cosas que se pueden prevenir están mal controladas actualmente. Y si pasamos luego al nivel hospitalario, los hospitales están dando citas a muy largo plazo, sí. Hay ausencia de medicamentos, sí. Escasez de insumos, no hay... O sea, el impacto es serio, ¿no? Equipos adecuados, o sea, si todo eso está sucediendo en este momento con el presupuesto que se tenía este año, ¿qué puede pasar si se recorta 91 millones de dólares? O sea, no puede pasar nada bueno. ¿Por qué no habíamos sido llamados los médicos? ¿Por qué no han sido tomados así? Y como colegio médico, pues, y personalmente también yo veo con preocupación que durante todo el fin de semana funcionarios del gobierno, diputados e incluso el mismo presidente de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa estuvieron burlándose de la manifestación del sábado, estuvieron queriéndola minimizar y también estuvieron tildándola que era una marcha de la oposición. Y llama la atención porque ellos, como funcionarios de gobierno, no pueden decir de que la sociedad civil es oposición. O sea, el gobierno, en teoría al menos, es para todo el país, o sea, para todos los ciudadanos, no solamente para un grupito de sus simpatizantes. Entonces, que los mismos funcionarios estén diciendo de que era una manifestación de oposición, o sea, ¿desde cuándo un ciudadano es oposición? O salud, educación son oposición. Si salud y educación son los pilares principales sobre los que una sociedad descansa, y ellos como gobierno, que supuestamente están enfocados en lo social, es lo que deberían de estar fortaleciendo, no estarle quitando dinero para darle más a partidas de publicidad y cosas superfluas que pudieran bien ser mejor dejadas de lado para enfocarse en los temas que son realmente importantes y que son de interés nacional. Vamos a continuar tocando la puerta y diciendo que queremos diálogo. Lo hacemos a través de los medios de comunicación y también lo vamos a hacer a través, conjunto con la sociedad civil, en los diferentes lugares donde se administra la salud, para decirles, aquí estamos, queremos platicar. Doctor. Sí, y yo iría también un paso más adelante, en el sentido de que el usuario final de los servicios, que es nuestros pacientes, son los que viven cotidianamente todas estas escaseces, todas estas citas a largo plazo y todas las dificultades que encuentran buscando solución a sus problemas de salud. Entonces, ellos son los llamados a acuerparnos a nosotros en el reclamo de sus derechos, porque todavía, hoy por hoy, en la Constitución está consagrado que el derecho a la salud es un derecho. ¿No se sienten que ustedes son universal, oposición, como en algún momento salió el verso de lo que decía anteriormente? Por supuesto. ¿No fue una marcha de la oposición? Claro que no. Fue una marcha de ciudadanos, de trabajadores de salud y de educación preocupados por la amenaza del recorte presupuestario, del recorte de plazas. O sea, ahí no había... Okay. ¿Puede llegar a un paro nacional si no hay negociación, doctor? Pues no sé, yo creería que sí. O sea, si las cosas, como dije hace un rato, siempre en estos movimientos la primera convocatoria es bien pobre. Y en la medida que el tiempo va pasando y las convocatorias se van volviendo cíclicas, entonces más gente se va sumando. Ok. ¿La califica de pobre entonces? No. O sea, eso es lo que normalmente sucede. Entonces, si la primera convocatoria siempre ha sido bien pobre, pero el sábado lo que vimos fue diferente, entonces quiere decir que de aquí en adelante las cosas pueden ir escalando, en palabras del presidente, pues de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32, de 32 a 64, 10 millones, 5 millones, etc. ¿Ya hay médicos extranjeros que han aplicado? ¿Qué información tienen ustedes? No, al respecto no tenemos todavía información. Creemos nosotros que en estos... es que es bien difícil porque el hecho de aplicar a El Salvador es cierto que no es... me imagino que van a dar facilidades en ese sentido,
pero tienen que pasar una serie de requisitos y sobre todo que tienen que dar un año social. Tienen que tener sus atestados obviamente en regla y pasar un examen de admisión. Entonces no es fácil el hecho de aplicar tampoco al país. Creemos nosotros que debería de mantenerse estos requisitos porque es a nuestra población a la que van a atender. Entonces se ha hablado mucho de humanización. Y entonces, en ese sentido, traer médicos extranjeros solo porque hablan diferente a nosotros, no creemos que vaya a ser la solución para realmente darle beneficios a la población. Resultados así objetivamente no conocemos porque para variar la información está oculta. Pero creemos de que el resultado no ha sido lo que probablemente esperaban porque se empezó pescando en Colombia, luego se pasó a Argentina, luego se pasó a Brasil, luego se pasó a Costa Rica y ya en la semana anterior abrieron para que los profesionales locales también pudieran acceder a esta bolsa de trabajo. Entonces, lógicamente, pues, si pensamos con lógica, quiere decir de que no tuvieron el resultado esperado, porque han estado pescando pues, en diferentes lugares. Era de conclusión y reflexión, el mensaje que quieren enviar. Pues la población tiene que tener claro que para que ellos reciban un servicio de salud que tenga el nivel de calidad que se espera o que buscamos, tienen que existir tres cosas. En primer lugar, un personal que esté bien preparado. Eso en El Salvador lo tenemos, porque el nivel profesional de los médicos, las enfermeras, los técnicos y todo es realmente de la mejor calidad. En segundo lugar, tiene que haber personal suficiente. Eso es lo que no tenemos. Porque OMS ha dicho que se necesitan al menos 23 médicos por cada 10.000 habitantes y nosotros no llegamos ni a 17. En el estándar, digamos, una enfermera tiene que atender 10, 12 pacientes y nuestras enfermeras atienden a veces hasta 40, 50 personas. En cuidados intensivos es una enfermera por 1 o 2 pacientes. Nosotros en cuidados intensivos tenemos una enfermera para 5, 6, 7 pacientes. Entonces, lógicamente, si el personal no es suficiente, no puede haber calidad. Y por último, tiene que haber un personal que esté motivado. Y por la motivación pasa también condiciones adecuadas, no maltrato, no acoso y remuneraciones adecuadas. Y cómo de alguna manera estamos cerrando este ciclo y todavía lo que espera, porque según entiendo, de acuerdo a lo que me decía la vez pasada el ministro de Medio Ambiente, todavía vamos a tener lluvias todo este mes de octubre y parte de noviembre, que viene casi al cierre, ¿no? Definitivamente. De lo que es la actividad de invierno, ¿cierto? Definitivamente, Ernesto. Fíjese que podríamos decir que la perspectiva climática ahora mismo pudiera extenderse hasta mediados de noviembre, ¿verdad? Hay que recordar que el invierno empezó un poco tardío. Hemos tenido diferentes picos en todo lo largo del periodo lluvioso. Tuvimos el campo depresionario en junio que básicamente entre el 17 de junio, que fue el día en el que tuvimos el primer pico más alto de pluviometría, hasta ahí por el 20, 25 o 27 de junio, 10 días casi de lluvia bastante sostenida, tuvimos un promedio de 900 milímetros. Entonces, aunque empezó tardíamente el periodo lluvioso, hemos tenido diferentes periodos o diferentes picos en los que hemos tenido pluviometría muy importante. Durante el fin de semana registramos acumulados de agua arriba de los 40 milímetros en varios puntos del país. ¿Esto qué significa? Que definitivamente el periodo lluvioso no se va todavía, ¿verdad? La época lluviosa no se va. Hay que tener mucha cautela, como siempre lo hemos venido diciendo, sobre todo a las personas que viven cerca de los ríos, cerca de las quebradas, a pesar de que pasamos, porque hay que decir que septiembre nos trató muy bien, ¿verdad? Septiembre nos trató muy bien, tuvimos algunas tormentas, pero no ha sido como usualmente es a septiembre y octubre, ¿verdad? Con acumulados hasta de 300, 400 milímetros. Agosto, septiembre y octubre por siempre han sido los meses más copiosos históricamente. Ahora pareciera que ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Pero hemos tenido repuntes fuertes. Así, claro, por eso le decía que hemos tenido por momentos algunos. Bueno, ayer 40 milímetros a estas alturas del año ya no es nada despreciable, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de todo esto? Yo creo que es importante que la población sepa que, sobre todo los que viven cerca de estos lugares, que
el caudal de un río o de una quebrada puede incrementarse de un caudal que no tiene mayor fuerza para arrastrar a una persona, a un semoviente o a cualquier animal, puede llegar a tener caudales muy, pero muy importantes y arrastrar a una persona. Entonces, el punto es que siempre es importante estar al tanto de la información que a través de diferentes fuentes y obviamente a través de ustedes que siempre pues, nos dan la oportunidad de poder expresarle a la población y mantenerla informada sobre cuál debería ser el proceder y actuar cuando tenemos este tipo de fenómenos, ¿verdad? A ver, don Luis Alonso, sabemos que se presentan fenómenos fuertes, Sí. huracanes, y Sí. especialmente en la zona del Atlántico y también aquí en el Pacífico, que hoy se están presentando y muy cerca, Claro. casi frente a nuestras costas. Aunque no somos directamente afectados, digamos, directamente por los huracanes del Golfo o el Caribe, ¿cómo están las condiciones que se presentan con respecto a este que está actualmente? Hay un No sé si fenómeno. podemos apoyarnos también ahí con el Wenning o la imagen satelital, porque tenemos uno que entiendo advierte de que Exacto. vamos a tener este fin de semana y creo que todavía remanentes fuertes Todavía. de afectaciones. Lo que sucede en estos casos, don Ernesto, es que teniendo un fenómeno en la cuenca atlántica, hay que recordar que este tipo de fenómenos, en primer lugar, siempre buscan latitudes más altas, ¿verdad? Es una condición natural condicionada por los vientos alisios. Por otro lado, el hecho de que estos meteoros estén girando contrario a las agujas del reloj, puede ser que en algún momento arrastre toda la humedad del Pacífico hacia tierra salvadoreña. Ese es el punto en el que nosotros deberíamos prestar mucha atención, porque puede en algún momento toda esa humedad. Por ejemplo, ahora mismo con esta imagen estamos viendo que tenemos alta probabilidad. Incluso lo rojo significa que sí o sí nos está lloviendo muy importante a, qué sé yo, 100, 120 kilómetros, 150 kilómetros, pensemos, de la costa salvadoreña frente a Usulután. Entonces, si de repente vemos toda la imagen, lo que estamos viendo es un arrastre de humedad que en algún momento podría entrar a territorio salvadoreño y eso es lo que nos puede dejar en algún momento precipitaciones importantes, sobre todo en la costa salvadoreña. Si ahora mismo extrapolamos esta probabilidad, ¿verdad?, de precipitación a los escenarios de riesgos que incluso están dispuestos o están descritos en el plan invernal, en términos prácticos, ¿qué significa eso? Que podríamos tener inundaciones en toda la costa salvadoreña. Me gustaría que habláramos un poquito de las proyecciones en cuanto a presupuesto y sobre todo también al tema de invertir en la prevención, en la educación. La semana pasada, por cierto, se llevaron a cabo varios simulacros. Efectivamente. Un poco para hilvanar un poco las dos preguntas, ¿no? Le cuento, don Ernesto, que Sí. ahora mismo bueno, de hecho, quisiera empezar de viernes hacia lunes, ¿verdad? La semana pasada desarrollamos la semana de la reducción de riesgo de desastres. El día viernes le comento que presentamos ya formalmente el Plan Nacional de Reducción de Riesgos basado en 4 estrategias muy puntuales, ¿verdad? Una tiene que ver con la gobernanza, dentro de la que podríamos, por ejemplo, describir temas relativos a normativa, temas relativos a la educación no solamente informal, porque hay que decir algo. Yo creo que en el país se han desarrollado muchos procesos de formación en materia de prevención de desastres, en materia de reducción de riesgos, en materia de preparación para respuestas, pero sí o sí han sido la mayor parte de estos procesos informales. Ahora queremos apostarle. Bueno, les cuento que ya tenemos un técnico y ese es uno de los logros, diría yo, de esta administración, tener un técnico en gestión de riesgos y un técnico en salvamento y extinción de incendios, que se está ejecutando con, diría yo, con el apoyo de una universidad privada. En este plan hemos descrito también, don Ernesto, un proceso sostenido de inversión que por lo menos en los siguientes 5 o 6 años debería permitir 3 cosas muy puntuales. Número 1, tener en cada departamento de El Salvador, es decir, tener en cada cabecera departamental
un centro de operaciones de emergencia departamental que pueda ser el símil del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en el entendido de que para tomar decisiones operativas de nivel nacional hay una cadena de cosas que deberían ir sucediendo desde el nivel municipal al departamental y posteriormente al nacional. Número 2, procurar que en cada una de estas salas de situación o en cada uno de estos COEs tengan muy pero muy claro un manual de funcionamiento cada vez que hay una amenaza materializada, bueno, partiendo desde la activación del sistema de alerta, ¿verdad? Y número 3, crear equipos de respuesta como los que ya tenemos. Si bien es cierto, los equipos tácticos de protección civil, los equipos de guardavidas, el grupo USAR, El Salvador, el grupo de búsqueda y rescate urbano, crear otros equipos que le permitan al país tener esa listeza operacional. Eso también pasa por equipamiento. Hasta hoy puedo comentarle a usted y a nuestra amable teleaudiencia que hemos registrado ya un promedio de $7 millones en inversión en materia de preparación y respuesta. Ahora queremos también impulsar una inversión resiliente. ¿Qué significa eso? Que en función de un trabajo sostenido en materia de reducción de riesgo, o vaya, si le queremos llamar de otra forma, en materia de gestión prospectiva del riesgo, se considere, diría yo, todos esos, diría, metodologías que se están aplicando, y no solamente a nivel regional, sino a nivel global, a partir del marco de Sendai 2015-2030. Entonces, es un plan que hemos presentado. El día jueves tuvimos un simulacro, el simulacro nacional. Tenemos, o mejor dicho, diría yo, estamos muy satisfechos a partir de que hemos registrado un promedio de 7,000 instituciones que participaron dentro de estas empresas privadas, empresas no gubernamentales, empresas gubernamentales. Tuvimos un simulacro muy importante de atención prehospitalaria y manejo y control de incendios en un centro comercial en Ciudad Merliot, sí, que diría yo que ha dejado resultados muy importantes. Le apostamos en algún momento, don Ernesto, en primer lugar a medir tiempos reales, ¿verdad? Es decir, yo sé que no es primera vez que se hacen simulacros, sí, yo sé que no es primera vez, pero algo que nosotros hemos venido impulsando desde la Dirección General de Protección Civil junto a todo el equipo de trabajo, es decir, delegados de protección civil en el nivel departamental, en el nivel municipal, en el nivel regional, lo que venimos apostando es a una verdadera preparación que tiene que ver con que para hacer un simulacro, en primer lugar, se tenga verdaderamente un plan para evaluar capacidades, porque si no lo que estaríamos haciendo es un show televisivo, sí, o cualquier otra cosa menos un verdadero simulacro. Una de las cosas a las que les estamos apostando, don Ernesto, es también formar brigadas comunitarias de incendios forestales. ¿Por qué? Si bien es cierto, se tiene una buena cantidad de estaciones de bomberos, de algo debemos estar muy pero muy claros. ¿Quiénes dan la primera respuesta cada vez que hay un incendio o un conato de incendio forestal? O en muchos casos, un incendio en maleza que termina migrando a un forestal y después, en algunos casos, hasta incendios estructurales, conocidos esos como incendios de interfaz. Pues justamente en la comunidad. Entonces, hay que pensar también en las comunidades, hay que pensar en que deberían por lo menos tener la formación mínima del curso de bomberos forestales a fin de que ellos puedan dar la primera respuesta e indudablemente pues en incendios forestales, como lo hemos venido haciendo estos últimos años, no solamente bomberos, cada vez que hay un incendio, sobre todo de gran magnitud, se suma bomberos, Fuerza Armada, policía, equipos tácticos de protección civil, comisiones municipales de protección civil, a fin de poder atender ese tipo de situaciones.